Salmo 26. Dice así la palabra del Señor. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Señor, bendecimos tu santísimo nombre. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que podemos abrir en esta mañana y pedirte que tu Santo Espíritu esté iluminando nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón y aplicando esta palabra para cumplir tus propósitos santos y sublimes en nuestra vida. Háblanos, Señor, en esta mañana por medio de esta palabra que queremos exponer. Sea tu Santo Espíritu el maestro del corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Necesitamos conformar cada día más nuestra vida a la imagen de tu Hijo Jesucristo, a su ética, a su moral, a su andar. Y necesitamos de la presencia de tu Espíritu Santo como también de tu palabra. Y pedimos en esta mañana tu asistencia. Y lo pedimos en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Culminamos en este domingo una serie de mensajes en el que hablamos sobre el proyecto de Dios para nuestra vida, para esta vida nueva que tenemos en el Señor Jesucristo. Hablamos de que forma parte del proyecto de Dios para nosotros, que seamos sanos. Hablamos que forma parte del proyecto de Dios para nuestra vida, de que seamos cristianos con convicciones firmes. Hablamos también el domingo pasado de que el proyecto de Dios para nuestra vida es que seamos cristianos sabios y que hay una sabiduría que viene de parte de Dios y una sabiduría falsa que viene de la carne, que viene del diablo y que debemos desechar de nuestra vida. Y quiero terminar esta serie de mensajes y exponer esta mañana por medio de este salmo que el proyecto de Dios también para nuestra vida nueva en Cristo es que seamos cristianos íntegros, que tengamos una integridad cristiana que está formada por los valores de la palabra de Dios, de lo que Dios ha establecido para nuestra vida y no lo que el mundo puede llamarle integridad, o el mundo llama sabiduría, o el mundo llama sanidad. Es radicalmente opuesto a lo que Dios establece para nosotros, a lo que el mundo nos habla de eso en estos conceptos. El tema de hoy es integridad, integridad cristiana.
Y en este salmo de David encontramos por lo menos 3 características que tiene que estar presentes en la vida de un cristiano respecto a su integridad, un cristiano íntegro. En primer lugar, el cristiano que vive en integridad delante de Dios no tiene nada que esconder. Este es el primer gran principio, la primer gran verdad espiritual en la que el Salmo nos enseña. El cristiano que vive en integridad no tiene nada que esconder. Dice el Salmo, esta palabra de Dios, versículos 1 al 3. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Aunque todavía no hay otros personajes que aparecen aquí en la escena, la actitud defensiva de David nos empieza a mostrar aquí de que hay otras personas que le rodean en su vida, tanto amigos como enemigos. Pero al exclamar David a Dios, este ser juzgado, este ser examinado, este ser escudriñado de parte de Dios, muestra lo que es la verdadera independencia espiritual. Quiero repetirle esto. Cuando alguien como David puede presentarse delante de Dios y pedir que sea juzgado, que sea escudriñado, que sea examinado, como dice él, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, es quizás una de las más claras señales de independencia espiritual, tanto de amigos como de enemigos. Es él y Dios, Dios y él, y toda su vida abierta delante de Dios. Y lo que David nos enseña aquí, en esta verdadera independencia, son 2 verdades espirituales y principios y actitudes que deben estar presentes en nuestra vida, en una vida recta, en una vida de integridad cristiana que no tiene absolutamente nada que esconder. En primer lugar, es esta disposición a ser juzgado. Cuando un cristiano tiene esta actitud, este tipo de vida, esta integridad delante de Dios, lo primero que se manifiesta es en esta disposición delante de Dios a ser juzgado. No es la primera vez que David se manifiesta de esta manera delante de Dios, con esta disposición de que Dios lo juzgue, de que Dios lo examine. El Salmo número 5 dice lo siguiente, al describir la actitud también de David: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la bondad. Esta disposición de presentarse con total libertad delante de Dios y a ser juzgado, a ser examinado, es una actitud que debe estar presente también en nuestra vida. Es la seguridad que tiene quien anda en integridad. Quiero repetir esto. Esta es la seguridad espiritual de fe que tiene delante de Dios el que camina en integridad delante del Señor, que tiene una integridad en la que se comporta.
Llamo su atención a que esta palabra integridad no significa perfección, sino significa lealtad, sinceridad profunda. No es una ausencia de faltas, porque perfecto no hay ninguno. Y al revisar estas acciones, David en su propia vida, en detalle, como él dice, examina mis íntimos pensamientos. Allí donde solo puede entrar Dios. Está mostrando que esto no es un acto de soberbia espiritual, sino que nos está enseñando este segundo principio, esta segunda actitud espiritual, que es la de someterse. Este pedido que hace David de ser examinado, juzgado, que examine hasta los más íntimos pensamientos de su mente, de su corazón, está mostrando no solo en primer lugar su disposición a ser juzgado, sino también la sumisión espiritual y personal que tiene al escrutinio de Dios. Esto es mucho más importante de lo que este pastor dice, ni de lo que quizás alcanzamos a entender. Se puede tener disposición a ser juzgado, escudriñado, examinado por Dios, como si Dios necesitara nuestro permiso, ¿no es cierto? Pero es una disposición personal y espiritual. Pero están quienes pueden tener la disposición, pero no permiten, no se someten al escudriño, al examen que Dios hace todos los días de nuestra vida. No se podrá evitar el día del juicio, pero diariamente, al ir construyendo una vida de integridad cristiana, no todo el mundo tiene este sometimiento al escudriño de Dios. David lo enseña con claridad: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dos grandes principios que David nos enseña. El cristiano íntegro, el cristiano que camina en integridad delante de Dios, no tiene nada que esconder. Y para no tener nada que esconder, hay acciones, actitudes que hay que tener, como son estas dos. Tener esta disposición a ser juzgado, examinado y escudriñado por Dios, pero también tener esta sumisión a que Dios lo escudriñe, lo examine y lo juzgue. Y para eso hay que, en muchos casos, hay que guardar silencio. David lo dice con claridad: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hay personas que hablan tanto que Dios no puede hablarles. Y aunque Dios les hable, no pueden escucharle, porque no guardan silencio ni siquiera en oración delante de Dios. Son personas que hablan permanentemente. Le cuentan a Dios lo que Dios ya sabe. Le dicen a Dios lo que Dios ya conoce. Son capaces hasta de predicarle a Dios, en lugar de ir con esta actitud, esta disposición a decir: Señor, examina mi vida, escudriña aún mis más íntimos pensamientos, mi corazón, y guardar silencio mientras Dios tiene algo para decirnos. Debemos guardar silencio en la presencia de Dios cuando vamos a Él pidiendo que escudriñe, que juzgue,
que examine nuestra propia vida. Todos sabemos que tendremos un día de juicio divino, un día en el que todos rendiremos cuentas delante de Dios de lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero al igual que David, una vida de integridad, un día se va construyendo todos los días por medio de estos dos principios también que hemos mencionado. Sabemos que no podemos esconder absolutamente nada delante de Dios, porque Dios conoce exactamente toda nuestra vida. El Salmo 139 describe en los primeros versículos esta capacidad que tiene Dios tan tremenda, única, de conocer absolutamente todo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Por más que quieramos esconder, no se puede esconder nada delante de Dios. Dios conoce absolutamente todo de nuestra vida. Pero debemos caminar en una vida de integridad cristiana. Debemos construir una vida de integridad cristiana con la ayuda de Dios. Y estos dos principios, estas dos actitudes de David nos enseñan, si las ponemos en práctica, vamos a ir construyendo una vida de mayor integridad. Si tenemos sumisión a hacer al examen divino, al escudriño de Dios, pero también esta disposición a que Dios nos corrija, a que Dios nos hable, a que Dios nos muestre las áreas de nuestra vida en la que estamos caminando mal y en las cuales no hay integridad. Podemos engañar al pastor o a los hermanos. Podemos engañar aún a los que nos rodean, los círculos diarios en donde nos movemos. Pero no podemos engañar a Dios y no nos podemos engañar a nosotros mismos. Cada uno sabe las áreas débiles de su vida. Cada uno sabe y conoce qué áreas de su vida no hay la integridad que debería haber. Y ahí es donde se debe ir a la presencia de Dios, asumiendo que no somos perfectos y tener esta disposición a ser juzgado y también esta sumisión a lo que Dios tenga que decirnos. Cuando hay estas dos actitudes permanentes en nuestra vida, vamos a ir adquiriendo una sensibilidad espiritual, una comunión con Dios distinta, sensible, en donde vamos a adquirir una capacidad de oír su voz, hablándonos, mostrándonos en cualquier momento que no estamos bien, en qué área debemos mejorar, en qué lugar debemos o de qué debemos arrepentirnos, qué cambio tenemos que introducir en nuestra vida. Insisto con que integridad no significa perfección. Integridad no es ausencia de faltas. Todos las cometemos. Pero integridad cristiana es tener lealtad con Dios y tener esta disposición de que Él nos juzgue, escudriñe y examine. Y también esta sumisión a que Él nos diga y nos corrija
luego de habernos examinado. Estamos en una sociedad que no admite ningún tipo de corrección, que no admite ningún tipo de juzgamiento. Jóvenes, adolescentes, mejor dicho, 16, 17 años hoy le presentan oposición a doctores en educación cristiana, ministros que deciden cómo conducir la educación. Y a veces es interesante ver cómo es una contradicción lo que estas mismas personas dicen. Yo como adolescente no estoy de acuerdo con lo que dice este ministro. Se está describiendo a sí mismo de que no acepta que es un adolescente, alguien que adolece de un montón de aspectos que tienen que solidificar su vida, tener madurez, sabiduría, conocimiento, etcétera, oponiéndose a quienes están en una situación de guiarlo y de conducirlo. Así pasa muchas veces en la vida espiritual. No nos sometemos a ese escudriño, a esa dirección, a esa corrección que viene de parte de Dios. Pero cuando hacemos un ejercicio diario de estos principios que David enseña, 3 verbos, 3 acciones, escudriñame, júzgame, son tan importantes cuando se hace un ejercicio espiritual todos los días, que adquirimos sensibilidad de oír a Dios corrigiendo nuestra vida, haciéndonos crecer en santidad y dándonos ese poder de caminar en la integridad a la que fuimos llamados. Y esto va a venir en cualquier momento, cuando estas cosas son practicadas por nosotros. Hace muchos años asistí a un culto, iglesia grande, 250 personas, en donde el pastor estaba a punto de comenzar su sermón y dio una clase práctica, aunque no esperada por él, pero sí implementada por Dios, de lo que es integridad. Había cerca de entre 200 y 250 personas. Toda la adoración había sido maravillosa para nuestro Dios. Él abrió su Biblia y cuando fue a comenzar a hablar, un silencio total se produjo en sus labios. Y ante la sorpresa de toda la congregación, se bajó del púlpito, se puso de rodillas delante del púlpito mirando hacia el frente y a gran voz dijo: perdóname, porque he cometido un pecado que es textual, he cometido un pecado que es una porquería. Perdóname, Dios. Te pido perdón a ti y a mis hermanos. No puedo predicar sin hacer esto. Un silencio total en la iglesia. Algunos empezaron a inclinar su cabeza y a orar por su pastor. Yo tenía 1 año de creyente. Me enseñó lo que es ser íntegro. No fue su intención, pero fue la de Dios. Me enseñó lo que es ser sensible a la voz de Dios. Que cuando Dios habla,
Y cuando Dios viene sobre alguien, lo va a hacer cuando Él quiere. Mira tal la sensibilidad que Él tenía en la comunión con Dios, que dijo, no puedo hablar, no puedo predicar si no pido perdón. Fue una enseñanza para toda la iglesia y para los que éramos nuevos. También. El cristiano íntegro, no importa si es pastor o no, diácono, o lo que el cargo que usted quiera, el cristiano íntegro no tiene nada que ocultar, empezando por Dios. Pero esto se logra con esta disposición a ser juzgado, examinado, escudriñado. Solo este hombre y Dios sabía lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió en su vida. Pero el examen de Dios vino en el momento en que subió al púlpito y abrió su Biblia para predicar. Y fue íntegro delante de Dios y delante de sus hermanos. Dios nos permita tener esta integridad. No hace falta decir todo. Hace falta tener esta actitud delante de Dios. Aceptar que Dios tiene el derecho de decirnos en qué áreas de nuestra vida estamos caminando sin integridad y corregirla. Cristiano íntegro es un cristiano que no tiene nada que ocultar. Cristiano íntegro es un cristiano que no tiene nada en común con determinadas personas. El cristiano íntegro que camina en integridad es un cristiano que no tiene nada en común, que no tiene nada que compartir, que no tiene comunión con determinado grupo de personas. Dice la palabra del Señor allí, el Salmo 26, en el versículo 4. David describe este principio también. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Las personas que rodean a David son para la vida misma de David potencialmente amigas y potencialmente enemigas. David conoce en este momento particular de su vida que las personas que le rodean son un peligro para su vida física, son un peligro para su vida como rey, para su vida ética y para su vida moral. Todos sabemos que David no fue una persona perfecta, ninguno de nosotros lo somos, que cometió pecados tremendos y errores, permítame el término, horrorosos. Pero al final de sus días, Dios dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. No es perfecto, pero trataba de caminar en la medida de sus posibilidades en integridad. Y hay aquí otro gran principio que debe guiar la vida para el cristiano que busca caminar en integridad, y es la elección. La elección de las personas con las que nos rodeamos y con las que nos juntamos. David dice, no me senté con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Este aborrecimiento
que David siente por esta reunión, por esta congregación. Esto es lo que significa la palabra en hebreo. Reunión, congregación, algo en contra, partido en contra de Dios, en contra de los valores de Dios. Este aborrecer de David no significa una discriminación de tipo social, sino una confrontación espiritual. Quiero remarcar esto y quiero que, si usted puede marcarlo o anotarlo, téngalo muy en cuenta. Amamos a todos en Cristo Jesús, pero en Cristo Jesús no andamos con todos. Me comprende, ¿verdad? Amamos a cualquier persona, adicto, ladrón, corrupto, lo amamos en Cristo, oramos, le hablamos de Dios, le predicamos el evangelio, clamamos para que tenga una vida nueva, salvación y cambio. Pero no caminamos juntos con ellos. Esta es la diferencia que tenemos. David tiene que hacer ineludiblemente una elección. Hay algunos de su entorno con los cuales él puede continuar caminando, pero hay otros a los cuales él describe hipócritas, simuladores, malignos, impíos, con los cuales él debe decidir, debe elegir no caminar, porque no tiene absolutamente nada que ver, no tiene ninguna comunión con ninguna de esta clase de personas. El segundo principio que nos enseña David aquí es el rechazo, el aborrecimiento, el distanciamiento de ciertos grupos en cuanto a comunión, en cuanto a caminar juntos, en cuanto a tener cosas en común. Es ineludible. Y David va a mostrar que inmediatamente que es imposible tener una comunión de este tipo con esta clase de gente y luego venir a adorar a Dios como si nada hubiera ocurrido. Versículo 6. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Entre el tabernáculo de reunión, donde descendía la presencia de Dios, y el altar de los sacrificios, estaba la fuente donde los sacerdotes se lavaban las manos, los pies, para luego ir tanto a un lado como al otro. Limpieza. Una limpieza física que nos habla también de una limpieza espiritual. Antes de entrar al tabernáculo de reunión donde descendía la presencia de Dios, o antes de ir al altar de los sacrificios. David está tomando esa imagen y diciendo, no se puede adorar a Dios mientras uno está en comunión con grupos de personas impíos, hipócritas, simuladores, malignos. Tenemos que tener discernimiento de estas cosas para poder hacer y poner en práctica estos dos principios espirituales, estas dos actitudes de vida que David nos enseña aquí. La elección por un lado y el rechazo por el otro, la distancia. Alguno que me escucha va a decir, no debemos, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Una cosa es el amor en Cristo que tenemos a todos. Y otra cosa es la comunión con ciertos grupos
con los cuales no tenemos absolutamente nada en común. No se puede estar, dice el dicho popular, en paz con Dios y con el diablo. No se puede vivir en comunión con ciertos y determinados grupos de personas que tienen gravísimos problemas de ética, de moral, de conducta, corruptos. Pastor, ¿por qué predica esto en la iglesia? Porque en la iglesia está el trigo y la cizaña. Y para que si alguno escucha esto por internet también se sienta aludido. Profesionales que hacen de la vida de la iglesia un mercado. Son santos el domingo y corruptos de lunes a viernes. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque es la verdad. Más de uno no resistiría el escudriño, el examen, humanamente hablando, de parte de Dios. Y humanamente hablando, más de uno no resistiría una auditoría, un examen calificado por otro profesional. A ver tus números. Sé de muchos que eligen iglesias grandes porque allí se reúnen muchos profesionales. Entonces aumento mi clientela. ¿Va a la iglesia a aumentar su clientela o a adorar a Dios? ¿Voy a la iglesia porque me darán un puesto eclesiástico? ¿Un ministerio que me hará reconocido o adorar a Dios? Y en realidad soy un simulador. He orado y Dios me guió a esta iglesia. Qué casualidad. Toda la gente tiene la misma dirección de Dios. Las iglesias de 500,000 personas. Las iglesias pobres, humildes. Parece que el Espíritu Santo nunca guía a nadie a esos lugares. Todas son con los grandes nombres, las grandes luminarias. Todos son guiados por el Espíritu Santo en esos lugares. Simuladores. No tenemos nada en común con ciertos grupos. Debemos hacer una elección, no para dejar de evangelizarles, no para dejar de amarles, no para dejar de orar por ellos, pero sí para no tener una comunión que destruirá nuestra vida espiritual, destruirá nuestra integridad. Vivimos en una sociedad insegura para la vida física, para la vida ética, para la vida moral. Es peligrosa. Pero así como cuidamos nuestra vida física, también debemos cuidar nuestra vida ética, nuestra vida moral. Y para eso necesitamos, para construir esta vida de integridad cristiana a la que Dios nos llama, necesitamos tener en cuenta estos dos principios también aquí. Hay elecciones que tenemos que hacer. Hay grupos a los que tenemos que rechazar tener comunión, porque va a terminar destruyéndonos, destruyendo nuestra vida, destruyendo nuestra santidad. Sabemos que el grupo, un conjunto de personas, crea seguridad. Las barras bravas de los clubes, las bandas, los grupos de inadaptados se fortalecen a sí mismos porque son
grupos. Solos difícilmente harían las cosas que hacen. Cuidado con los grupos. Lamentablemente, más de una jovencita o de un jovencito que comenzó bien su camino en la fe, termina apartado. Porque el grupo con el que se reúne no está caminando bien en el Señor. ¿Me entiende lo que quiero decir? Empezaron bien y terminaron mal. ¿Por qué? Porque el grupo, ¿para qué te vas a vestir así? Mira qué lindo pantaloncito que tengo yo. Cuando salgo, mira cómo me miran los muchachos. Sé que es difícil. Yo también tuve 16 años. Es difícil sobrellevar la presión del grupo, sea en el trabajo, sea en la facultad, sea en el barrio, en los grupos sociales donde nos movemos. Es difícil. Pero para eso está la iglesia. Para eso está la palabra de Dios. Para eso está la presencia del Espíritu Santo. Si uno no se fortalece en Dios, no tiene comunión con la iglesia, por lo tanto tampoco la tiene con Dios, no lee la palabra, no ora, es imposible que pueda hacer esta elección. Es imposible que pueda decir no a determinados grupos que van a atentar sobre su vida ética y su vida moral. El cristiano íntegro es alguien que no tiene nada en común con determinadas personas. Y para eso, amado mío, hay que tener coraje. Coraje cristiano. Permítame esta expresión. Hay que ser valiente y no cobarde. Hay que tener coraje y decir no. Y si me dejan solo, solo no estoy. Tengo a Jesucristo, el buen amigo. Él lo prometió. Son promesas de Dios. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y es mejor tener a Jesucristo de amigo. Y no como dice su palabra, más vale nunca me hubieras conocido. Apartado de Dios, a expensas del enemigo. El cristiano íntegro va construyendo su integridad todos los días. Todos los días. Haciendo elecciones de vida. Y rechazando determinada comunión con grupos que no van a ser de gran bendición para él. ¿Está dispuesto usted a vivir una vida íntegra? Pues debemos estar dispuestos a tomar estas decisiones. Yo recuerdo mis días de joven. Cuando era policía. Y si hay un lugar en donde la corrupción, la maldad y todo lo que a usted se le pueda ocurrir, muchas veces se da en el seno de las fuerzas policiales. Usted tiene, o por lo menos en mi época, era otro, no tenía autoridad del Estado. Estaba armado por el Estado. Y tenía prácticamente la posibilidad de hacer cualquier cosa. Pero uno sabe que hay límites que no se pueden transgredir. Y soy una persona que confieso transgredí muchos límites, de los cuales estoy arrepentido. Pero hay ciertas cosas que no hice nunca.
y de las cuales tuve que pagar también un costo. Cierta tarde de verano, venía un hombre con un carro de los que vemos todavía en Capital, cargado de cosas, con su caballo adelante, una persona absolutamente más que humilde. Y uno de los que estaba a cargo del móvil, no era un patrullero, era un coche común, en el que nos movilizábamos, lo detuvo. Le sacó la plata. Le ordenó que se fuera. Y cuando entró, repartió su dinero entre todos nosotros. Insisto, transgredí y cometí horrores, pero hay ciertas cosas que no hice, que uno debe elegir. Yo dije, no quiero este dinero. Soy policía, no ladrón. Y lo que usted acaba de hacer es robarle a un pobre hombre. Dijo, pues si quiere estar con nosotros en este móvil, en este coche, tenés que aceptar este dinero. ¿Sabes lo que hice? Y en esa época las cosas se solucionaban bastante violentamente. Tomé el dinero, abrí la ventanilla, lo partí en pedazos y lo tiré. ¿Y ahora qué? Así que fue cuando llegamos de vuelta a la unidad donde estábamos y dije, con esta gente yo no viajo más. Haga lo que quiera. Pero yo soy policía, no ladrón. Seré imperfecto, pero no ladrón. Y con esta calaña no pienso subir otra vez a un móvil. Hay mucha gente que pagó muy caro ese tipo de cosas, de actitudes. Pero son elecciones que uno tiene que hacer. Quiero graficar que en la vida cristiana usted quizás, no sé, a menos que sea un policía cristiano, no va a tener que lidiar con ese tipo de situación, pero quizá va a tener que lidiar con otras. En donde va a tener que, si quiere construir su integridad cristiana, si no quiere perderla y su comunión con Dios, porque los grupos con los que nos rodeamos influyen en nuestra vida, pues tenemos estas dos actitudes espirituales profundas, serias, graves, si usted quiere, que debemos tomar. Usted tiene que elegir de quienes se rodea. Y usted tiene que rechazar a la vez con quienes no quiere andar, con quienes no tiene que caminar, porque terminarán, como David nos enseña, arruinando su vida. Dos principios que nos hablan del proyecto de Dios para nuestra vida. Dios quiere que tengamos una vida de integridad cristiana. Y para eso debemos estar seguros de que en primer lugar no tenemos nada que esconder. No porque seamos perfectos, porque no lo somos, pero sino porque somos honestos delante de Dios y tratamos de mejorar todos los días de nuestra vida. Y esta honestidad se va a vivir, se va a acrecentar, se va a edificar cuando usted pueda ir delante de Dios todos los días, como decía David, cada mañana. Júzgame, oh Dios, escudriñame, examina, deje de pedir por su suegra. Deje de pedir por todos los familiares que tiene, por una vez en la vida y por un instante.
Guarde silencio delante de Dios. Deje de bendíceme, prospérame, regálame, dame todo. Me. Levántese por la mañana, inclínese delante de Dios y pídale, Señor, júzgame. Cambie los me. Júzgame. Escudriñame. Examíname. Y examina no lo que se ve por afuera. Examina aún mis más íntimos pensamientos. Examina mi corazón. Y guarde silencio. Guarde silencio. Y espere que Dios le hable. Seamos cristianos íntegros. Y tomemos esta decisión. La decisión de pagar el costo. Hay personas o grupos con los cuales no tenemos nada en común. No tenga vergüenza, ni tiene por qué esconderse. Usted puede decir con total honestidad delante de Dios, mira, tú y yo no tenemos nada en común. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? No. No hay que ser hipócrita como los otros. ¡Ay, no te vi! Sino, sí, mira, te veo. No solamente te vi, te veo. Pero tu andar no es igual que el mío. Tu andar no es igual que el mío. Debemos aprender eso. No tenga temor en sentarse con alguien y decirle, mira, tu andar no es aceptable delante de Dios. Oraré por ti, clamaré a Dios por tu alma. Pero mientras no cambies, no podemos andar juntos. Te amo en el Señor, pero hasta acá llegamos. No tenga temor de eso, le va a hacer bien. Sepa, dice Pedro, que el que haga volver a un pecador de su error, hay bendición de Dios para eso. Una vez y mi jefe, en aquellos años, el jefe de la brigada a la que yo pertenecía, y con esto termino, me dijo, y al resto de los jóvenes, los muchachos que estábamos, dijo, tenemos un encuentro, vamos a tomar un café. Ah, muy bien, ¿con quién? Con delincuentes. Dije, no sabía que tomábamos café con delincuentes. Tú eres novato, pero ya vas a aprender. Así que fuimos a un bar cerca de donde terminaba nuestra jurisdicción. Allí había 3 o 4 personas que, si usted lo miraba, no parecían ser ni hipócritas, ni simuladores, ni malignos, ni nada, pero realmente eran gente peligrosa. Así que llegamos al lugar y pedimos unos cafés para todos. Y la charla era conducida amablemente, como si fuéramos conocidos. Hasta que llegó el momento y nuestro jefe dijo, bueno, muchachos, tengo algo para decir. Estábamos cerca de una cuadra donde terminaba la jurisdicción y le dijo, ¿ves esa esquina? Sí. Bueno, si veo que de esa esquina tú pasas para aquí y cometes delito, no vamos a tomar más café. Lo que quiero decirte, ustedes andan en un camino y nosotros andamos en otro. Ustedes forman parte del mal vivir
y nosotros formamos parte de la ley. Así que no podemos andar juntos, ni podemos seguir. Este es el primero y último café que tomamos juntos. ¿Se entiende lo que digo? Todos dijeron, sin lugar a dudas, nos vamos, y se retiraron. No hubo disparos ni nada, simplemente una conversación. Pero en esa conversación hubo una elección y un rechazo. Era decir, no tenemos nada en común con ustedes, ni ustedes tienen nada en común con nosotros. Pero civilizadamente hablamos. Y te enseño que hoy estoy haciendo una elección de vida. Estoy tomando una decisión que ambos tenemos que respetar. Y en la vida cristiana esto debe ser exactamente igual. Perdóneme el ejemplo si no le gusta. Pero hay tanto ejemplo espiritualizado que algunos del mundo tengo que dar. Hay grupos a los que usted va a tener que decir que no. Personas a las que va a tener que decir que no. Gente que anda en la brujería, la hechicería, la umbanda. Va a tener que decirle, mira, tú estás sirviendo al enemigo y yo estoy sirviendo al Dios Altísimo, así que nosotros esta mesa no la podemos compartir. Va a tener que tomar decisiones, hacer elecciones para que usted tenga una vida íntegra delante de Dios y delante de los demás. Dos grandes principios tienen que estar presentes en la vida del cristiano íntegro. No tengo nada que esconder y no tengo nada en común con determinados grupos. Esa es la voluntad de Dios. Para el que ha sido cubierto por la sangre de Cristo, para el que es salvo, el que forma parte de la familia de Dios. ¿A usted le gustaría o a mí nos gustaría a nosotros que nuestros hijos estuvieran formando parte, estuvieran en comunión con personas malignas, impías, hipócritas? ¿Qué diríamos nosotros como padres? No quiero eso para nuestros hijos. Pues Dios dice, no quiero esto para mis hijos tampoco. No lo quiero. No envié a mi Hijo Jesucristo a morir por ellos para que ahora tengan esta clase de vida. Son míos, comprados con la sangre en la muerte de mi propio Hijo. No los quiero ver revolcarse en el barro de la hipocresía, la maldad. Son mis hijos. Y nosotros como hijos debemos de responder a nuestro Padre conforme a su voluntad. Nos tiente Satán o cualquier amigo o compañero como su instrumento. Una vida íntegra no tiene nada que esconder. Una vida íntegra toma decisiones de que hay gente con la que no tenemos nada en común. Somos distintos. Y el mundo debe vernos distintos. Y nuestro Padre debe estar orgulloso de nosotros.